Este tema es un tema muy difícil y que es el diario vivir de muchísimas mamás, pero para tratar de disminuir un poquito la fatiga mental, lo que más necesitamos es una red de apoyo. Vuelvo y les digo, uno no puede criar solo, o sea, de poder sí, pero ¿a costa de qué? Bienvenidos al podcast Pediatras y Madres. Hoy queremos resolverles algunas de las dudas que ustedes nos han preguntado y para eso Cata nos va a contar qué nos han escrito ustedes. Bueno, hemos recibido muchas preguntas y muchas inquietudes ahí al Gmail. Recuerden que es pediatrasymadres@gmail.com. Las estamos agrupando en diferentes temas como que tengan en común para ir desarrollando los podcasts. Entonces, hoy vamos a hablar de varios temas que a mí me parecen súper interesantes. Entonces, el primero es cómo puede manejarse el celo entre los hermanos. Cuando llega el hermanito nuevo, cómo manejar esos celos del hermanito mayor hacia los papás y hacia el hermanito que recién llega a la familia. Bueno, Diana, que no tiene práctica, pero desde la teoría que nos cuente. Listo, empecemos desde la teoría. Empecemos ahí como con la desde teoría cero. eso. Yo solo tengo una hija, entonces no hemos tenido pues esa experiencia. Y ahora las Catas, que tienen 2 hijos, nos cuentan desde esa experiencia. Sin embargo, lo que nos habla la teoría es, hay muchas variaciones dependiendo la edad de ese hermano mayor y dependiendo cómo ha sido ese entorno familiar. Depende muchas veces si ya ha llegado a la familia un primito o alguien cercano, los niños digamos que reaccionan un poco más favorable o aceptan un poco más esa llegada del nuevo hermanito. Entre más grande, hay veces lo van a entender y aceptar mucho más, pero cuando ellos están en una edad de entre 1 y 5 años de edad, es un poco más dura la llegada de ese hermanito. Cosas ahí importantes, que antes de la llegada se anticipen y le cuenten mucho cómo va a ser ese proceso. Obviamente ellos no lo van a dimensionar hasta el momento en el que llega, pero sí irle contando que va a llegar un nuevo hermanito, que va a llorar, que todavía no va a jugar con ellos porque ellos se imaginan que va a llegar de la misma edad y va a ser un amigo más, sino explicarle que al principio va a ser un bebé, que va a llorar, que todavía no va a hablar, y ya una vez llega la familia, involucrarlo mucho en ese cuidado, en esa crianza. Y lo que yo siempre les digo a los papás, saquen un momento del día para estar solos la mamá o solo el papá, donde estén ese tiempo de calidad con el niño, mientras el bebé duerme, por ejemplo, están con ellos un momento enfocados a ese niño grande, salir a hacer lo que a él le gusta, el partido de fútbol, el papá con el niño si es algo que él disfruta, la mamá salir a dar una vueltecita a la bicicleta o algo que sea lo que él disfruta. Ya cuéntenos ustedes pues. Bueno, mi experiencia es que mis hijos se llevan 2 años, 8 meses. Yo desde el embarazo compré un libro donde le decía a Jacob, van a ser tu hermana, lo llevaba a las ecografías y todo eso, como para prepararlo. Pero una cosa es la teoría. Y bueno, sí. Cuando nace Amelia, Amelia nace en febrero del 2020, entonces se junta con un cierre de una pandemia en el cual básicamente quedo sola yo con los 2 niños, porque mi esposo tenía que ir a trabajar y yo no tenía como a nadie más. Entonces fue bastante duro porque tenía que tener a los 2 al tiempo. Jacobo tuvo celos, o tiene, porque yo creo que eso no se va, incluso hay adultos que todavía tienen celos de sus hermanos. Sí, claro. O sea, es que los celos son naturales, el esposo que tiene celos de la esposa, lo que hay que es manejarlos y tenerlos como bien controlados. Mi esposo en ese momento me ayudaba mucho con Jacobo, se iba con Jacobo para que yo tuviera tiempo con Amelia, pero bueno, ha sido difícil, es la hora que todavía ellos a veces son celosos entre los 2, pero eso es inevitable, como dicen, no se pueden evitar los celos, lo mismo que la adolescencia, sí. Y hay que saberlo llevar, pero sí es importante que para los 2, los 2 tengan su momento y sepan que son importantes. Sí, a mí me parece pues como que lo que me sirvió de las recomendaciones que me dieron
no sé pues como qué tanta evidencia o que tenga eso es más un tip como de mamá, es que el hermanito cuando llegue le traiga un regalo al hermanito mayor. Yo también hice eso. Me parece que es algo bonito y a ellos les queda como el recuerdo de, no, es que cuando Valeria nació, me trajo un regalo y un regalo pues que sea algo que el niño realmente le quiera, pues que lo marque pues como emocionalmente. La anticipación es otra cosa pues como muy importante, lo que ya nos decía Diana. Y también que el hermano mayor vaya, saquen un momento donde le compre un regalo a esa hermana que va a llegar también. Pues no, yo hice solo lo del hermanito, yo hice solo lo de la hermanita menor que le traía el regalo al mayor. Yo hice los dos, Amelia le trajo un barco de pirata a Jacobo y Jacobo le compró una cobija a Amelia. Eso sí, es bueno. Y otra cosa pues como muy importante que uno sí ve como en este tema de los celos es que se necesita como echar mano, coger de esa red de apoyo que tengamos en casa, de esa tribu que hayamos formado y que si no la hemos formado es muy importante que se forme porque uno no puede criar solo. Entonces, muchas veces se empiezan a presentar los celos, es cuando ese niño mayor o cuando ese niño más grandecito empieza a sentir el vacío emocional y se empieza a sentir solo y empieza a ver la diferencia del trato hacia el bebé menor y hacia el bebé mayor, pues que sería pues como él. Entonces es muy importante que que papás, abuelos, tíos, que vayan a la casa a visitar el hermanito menor, siempre saluden primero al hermano mayor, le presten más atención al hermano mayor, porque el bebé no se va a dar cuenta si lo saludaron primero o no, pero el bebé mayor sí está pendiente de si le demuestran el mismo cariño a él o al otro. Entonces ahí es donde necesitamos la ayuda grande de esa red de apoyo, porque muchas veces en crianza positiva un dicho, por ejemplo, es que cuando los bebés empiezan a manifestar celos es porque sienten la falta de mamá. Y mamá en ese momento está ocupada con un bebé chiquito al que tiene que volcar toda su atención, entonces por eso necesitamos, es que esa falta de mamá obviamente no la va a suplir del todo las otras personas, pero ese vacío emocional, si las otras personas le prestan la suficiente atención, lo sacan a jugar, ni siquiera es tanto juguete ni regalos, es atención, es presencia, lo que esos bebés pues más grandecitos necesitan para disminuir un poquito como esa brecha. Sí, ¿qué les parece? Esas son como las recomendaciones. Pero pues es difícil y hay que armarse de paciencia y es normal que los niños mayores tengan retrocesos, si ya habían dejado el pañal, que vuelvan al pañal. Que quieran dormir de nuevo con los papás. Algunos vuelven a pedir teta. Algunos vuelven a pedir teta. Claro. Quieren volver a tomar tetero, usar chupo. Pero es que esas son las formas de llamar la atención de los papás y más de la mamá, porque como ven que el bebé chiquito hace esas cosas y llama tanto la atención, le prestan tanta atención, entonces ellos quieren hacer esos mismos y por eso muchas veces hacen esos retrocesos. Entonces volvemos a lo mismo, lo más importante es tratar de no disminuir la atención que tiene ese bebé y ahí nos toca hacer pues como uso, aunque eso suena muy feo, pero de esa red de apoyo y de esa tribu que tenemos para ayudarnos en la crianza. Bueno, otra pregunta que me parece muy compleja, ya la habíamos incluso comentado antes a ver qué íbamos a decir, porque me parece verdad muy compleja, y es cómo manejar la fatiga de la mamá, porque tiene que tener multitasking, como decimos nosotros muchas veces, cuidar a los niños, cuidar a todos los miembros de la familia, mantener la casa organizada, fuera de eso el trabajo, cuando ya muchas veces uno regresa de la licencia, cómo manejar todos esos ambientes. Incluso una mamá nos pregunta, fue en YouTube, ¿cierto? Que si conocíamos de algunas vitaminas para aumentar la energía y poder manejar esa fatiga mental. ¿Qué opinan ustedes ahí? La respuesta de eso es muy parecida a la otra, pues ojalá, si alguien tiene una respuesta 100%, por favor nos las hace llegar, porque acá somos tres. Yo también necesito las vitaminas. Necesitamos esa supervitamina, pero lamentablemente creo que no existe. Pero también es como formar tribu. Entonces, y la tribu no solo es la familia, a veces la gente vive lejos de su familia,
pero otras amigas. las amigas, las mamás, las vecinas, las del colegio, la compañera de trabajo, hay que echar mano, porque uno a veces piensa que yo puedo con todo sola y seguro que sí puede, pero ¿a costa de qué? O sea, va a terminar uno vuelto nada y también a que explota también pues los papás, mamá, claro. también los papás también tienen que ejercer su paternidad y no tienen que ayudar, tienen que ejercer y hacer las cosas. Y a veces yo no sé, hasta es culpa uno, no los dejan, no hagas esto, no hagan lo otro. Por ejemplo, yo conozco familias que no dejan que cambie el pañal, que no dejan que haga cosas. Entonces hay que echar mano a todo lo que uno tenga, tratar de descansar cuando se pueda descansar. Eso suena muy trillado, pero es verdad. Si tienes tiempo de dormir, no te quedes viendo videos en el celular, excepto que sea nuestro podcast. Otra cosa que a mí me parece muy importante es bajar expectativas. Es imposible tener la casa ordenada, los niños limpios y organizados con juguetes y alimentados y uno estar tranquilo. Pues eso no es compatible ninguna de las anteriores. Y una parte también divino, con el pelo planchado, maquillado. Es bajar expectativas y tratar de hacer que las cosas funcionen lo mejor posible, hacer las cosas lo más práctico posible para uno de pronto no perder tanto tiempo en organizar un montón de cosas, es bajar mucho las expectativas, porque es que si no, eso realmente enloquece. A mí siempre me ha parecido que el posparto y más el posparto inmediato es una prueba de salud mental. Impresionante. Impresionante, yo estoy totalmente de acuerdo. El cansancio, no solo el cansancio físico, porque la mamá se levantó en las noches varias veces, porque tiene mucho que hacer, no, es ese cansancio mental, porque así tú estés en un momento donde vas a decir, voy a reposar, voy a descansar, la cabeza todo el tiempo es pensando en ese hijo, pensando en qué estás haciendo, qué estar haciendo, recordando lo que tienes que hacer, y así le digan a uno, esté tranquilo, trate de descansar. Es una conexión muy importante y muy fuerte que ustedes saben que uno tiene con el hijo, que realmente la forma de descansar adecuadamente muchas veces es teniendo a tu hijo cerca y hasta viendo que él duerme y estar descansando con él, pero eso pues no siempre es posible. Yo les cuento ahí una cosa que alguna vez Cata, que en ese momento lo recuerdo y no lo habíamos hablado antes, pero bueno, Cata alguna vez me hizo caer en cuenta y creo que eso me disminuyó mucho la carga. Yo me angustiaba porque en la casa, pues claro, antes de que Sofía naciera, la casa se mantenía mucho más organizada. Cuando ya Sofía empezó a gatear, los juguetes ya se mantenían por todos lados. Y un día yo hablando con Cata le dije, no, qué angustia, es que en la casa se mantienen los juguetes tirados y eso es un desorden. Y Cata me dijo, no es desorden, son juguetes que están en el piso, pero no hay desorden. Y yo me puse a pensar y dije, pues sí, yo ya veo un juguete y yo antes decía, ay, qué desorden. No, ya digo hay un juguete ahí. Y pues sí. Yo aprendí a caminar entre legos, entre dinosaurios. Pues es que además, lo que yo también les digo mucho, hay que tratar de adaptar la casa a los que viven en ese momento en la casa, y los que están viviendo en la casa son los niños, y los niños que tienen juguetes para poder jugar, pues porque es que si no, entonces ¿dónde más los van a tener? Entonces hay que tratar de acostumbrar la mente un poquito a eso. Sí, no, dejar el TOC. Y el posparto inmediato, pues sí, es muy duro. La baja hormonal, todo eso, y uno no puede pretender volver a hacer las cosas después de que nace un bebé como las hacía antes, eso ya. O sea, la de antes y la de después ya. Cambia. Asumirlo. Y recuerden que es que después del parto se presenta, bueno, o inclusive en el embarazo se hace edema cerebral, donde a ti se te olvidan más las cosas, estás más desconcentrado. Eso como que queda para toda la vida a veces. Por ahí yo he leído estudios que por imágenes, que por neuroimagen dura hasta 2 años, pero cuando tú empatas uno con el otro y con la lactancia, ya después el Alzheimer, ya. Y la posmenopausia, La premenopausia, posmenopausia. Eso es. Entonces, yo creo que en este tema es un tema muy difícil y que es el diario vivir de muchísimas mamás, pero para tratar de disminuir un poquito la fatiga mental, lo que más necesitamos es una red de apoyo. Vuelvo y les digo, uno no puede criar solo, o sea, de poder sí, pero ¿a costa de qué?
de los sacrificios de la mamá principalmente, de esa sobrecarga mental que tanto a veces nos pasa factura más adelante en enfermedades, tanto físicas como mentales. Entonces lo que más se necesita es una red de apoyo que nos ayude a sobrevivir todo este proceso. Y en irritabilidad, porque uno es irritable con los niños, claro. Y los niños necesitan una mamá feliz, no una sí, mamá claro. cansada. A veces es más fácil Sí. decirlo que hacerlo, pero sí. ahí vamos. Sí, Entonces, muchas veces cerrar los ojos, dejar a un lado muchas cosas que uno piensa o quiere en ese momento, tener, como mencionaban ahorita, la casa organizada, un horario un poco más extenso en el trabajo, no, es el momento, estamos criando, entonces es el momento de maternar y llegar a hacer todo. Sí. Yo cuando soy ya como muy alocada, hago unos 5 o 10 minutos de meditación para cambiar el ayuda cerebro, mucho. Eso pues, no sé si le funciona a todo el mundo, pero a mí bueno, me pues sirve. a mí también yo hago un poquito de mindfulness al final, respiración, y creo que puede ayudar. Alineando un poquito los chakras. Eso. Sí, uno a veces se encierra en el baño. A llorar. No a llorar, a respirar 5 o 10 minutos. No, pero mamá, ¿por qué no sales? Bueno, yo todavía no me puedo dar ese lujo, la mía todavía está muy chiquita. No, quiero decirte uno que quisiera, pero realmente tampoco. no, porque ya no solamente entra uno, ya entran los 2 niños y el perro. Y el perro. Sí, no. Ya la privacidad del baño la se única perdió. manera de entrar al baño tranquilo es cuando uno entra al baño del trabajo. Cuando no está en la casa. Ok, siquiera no soy la única, sí. No, lamento informarte que todavía te quedan años. Ok, listo. Bueno, y por último nos piden algunos consejos sobre cómo escoger el colegio. Eso es otro tema que me parece muy difícil. Los de ustedes que ya están en colegio, yo también estoy con ustedes en este momento en ese camino. Cata tiene una historia interesante respecto al colegio del hijo. Sí, con esta historia mía yo aprendí que uno escoge el primer colegio del hijo, pero realmente ellos son los que le muestran a uno cuál es el colegio adecuado para cada niño, porque uno muchas veces llega con muchas expectativas, como siempre, uno siempre tiene unas expectativas grandes. Entonces, por ejemplo, uno siempre relaciona estos temas del colegio de la crianza con sus experiencias, ¿cierto? Entonces yo quería buscar un colegio que fuera bilingüe, con muy buen nivel académico, que los exámenes ICFES, que la entrada a la universidad, bueno, uno ya se fija como en ese futuro que a veces lo ve tan largo, pero no, que fuera muy bueno académicamente, era como lo que yo más me fijaba. Lo que más tenía como en cuenta para escoger el colegio, y cuando entró mi hijo mayor a ese colegio no nos fue tan bien. En el primer año nos fue bien porque estaba pues como muy pequeño, ya después empezaron unas exigencias académicas muy grandes y con una metodología que no era la adecuada para mi hijo en ese momento. Entonces pasó por mucha presión, le hicieron mucho bullying, tuvo ya efectos psicológicos en él. Y a mí lo que más duro me dio es que el bullying es muy duro porque es como algo ahí silencioso que ellos van soportando, y cuando yo ya realmente me vine a dar cuenta que me dio muy duro como no haberlo detectado bien antes, fue cuando él ya empezó a normalizarlo y a sentir que él se merecía ese trato porque él era malo. Ya desde ese día no volvió al colegio y buscamos otras alternativas, y en el colegio que estamos ahora realmente nos ha ido muy bien y somos pues como felices, y lo más importante es que los niños sean felices en el colegio. Entonces yo pienso que la escogencia del colegio tiene pues, hay la cantidad de colegios que usted quiera, para las familias que quiera, porque desde el presupuesto, desde si es religioso o no, desde el tipo de metodología, si tiene transporte, si no tiene transporte. Entonces, así como una recomendación para el colegio realmente no hay, pues porque tiene que ser de acuerdo a cada familia. Eso es muy personal. Es muy personal, pero las recomendaciones no se queden enfrascados en un colegio que a mí me gusta, porque no todos los colegios son para todos los niños, ni los tipos de educación son para todos los niños. Mis hijos están en el mismo colegio de los de Cata, realmente pues yo fui la que le recomendé a Cata ese colegio. Cata me convenció. Yo le dije, no, ven, míralo, porque yo entiendo que no es una metodología para todo tipo de familias. Entonces usan una metodología que es basada en el juego, en el hacer, en las experiencias. En una metodología que se llama Reggio Emilia.
y a mí me ha ido bien, pero también tengo claro que en el momento de que, no sé, Amelia que recién entre este año, yo que se me diga, no, a mí este colegio no me gusta porque yo quiero uno en el que me pongan a leer 80 libros al año, pues será respetar Habrá que su cambiarlo, decisión. claro. Sí, nosotros por ahora hemos querido un colegio más tradicional, pero bueno, lo mismo. Cuando ya Sofía entre al colegio nos mostrará si efectivamente este sí era el colegio para ella o no. Entonces, bueno, vamos Sí, en este pero proceso no. y yo creo que con calma, cada familia debe individualizar el niño, la familia, dónde queda el colegio, todo, y estar atentos que en cualquier momento puede haber un cambio de colegio y no Sí. sentirse frustrado por eso. Sí, no como que perdí mi tiempo, mi esperanza, Sí, no. todas esas cosas, no. Pues normal, es como hay gente que en los trabajos que dice es el mejor trabajo del mundo y el diálogo te dice para mí es el peor y yo no quiero estar aquí. Exacto. Total, Sí. pues no todos los colegios son para todos los niños, Sí. como dice Cata, y eso es lo más importante, tener en cuenta y conocer a nuestro hijo, porque eso sí me parece muy importante, o sea, si yo sé que mi hijo es un niño muy activo, que es un niño que le cuesta un poquito estar todo el tiempo sentado mirando un tablero con otros 40 niños a su alrededor, de pronto un colegio muy tradicional no es lo más adecuado. Entonces, porque si ya después el niño entra a ese colegio, le van a llamar la atención, van a estar pues todo el tiempo llamando a los papás o haciéndolo sentir mal de pronto y puede ser que no es el colegio con la metodología que el niño necesita. Entonces son demasiadas cosas las que hay que tener en cuenta como para esa lección. No todas las personas aprenden de la misma manera. Y eso va en adultos y todo, Sí. entonces como no todas las personas aprenden de la misma manera, no todas las metodologías sirven para todos los niños. Claro, y también ahí, pues si uno puede tener algún cambio, puede necesitar tener algún cambio de colegio en el niño, porque muchas veces ingresamos al colegio mucho tiempo después del momento en el que buscamos el colegio. En el caso de nosotros ya llevamos un ratico buscando el colegio de Sofía y pues apenas estamos conociendo la personalidad de Sofía, entonces cuando ingrese vamos a ver si ese sí era adecuadamente el colegio, si no pues habrá cambio y no pasa nada. Sí, no pasa nada. ¿Listo? Bueno, esto era lo que teníamos para decirles el día de hoy. Esperamos sus comentarios, sus recomendaciones, que nos propongan temas, nos envíen preguntas o de qué quieren que les hablemos en los próximos episodios. Recuerden escribirnos al correo pediatrasymadres@gmail.com o también en la página de Instagram o en los comentarios de los videos en YouTube. Listo. Darle me gusta, ponernos seguir y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. También estamos en Spotify. Sí, súper importante. Para que también escriban y nos den me gusta. Nos escuchen en el carro. Eso. Bueno, gracias.